Hola semillitas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ya estamos casi en la recta final de nuestro curso de tercero de semilleros de vocaciones. Nos da gusto que sigan con nosotros para continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. Y a lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho sobre la historia de Jesús y todo lo que hizo por nosotros. El día de hoy vamos a ver la lección 45, la cual se titula Celo y virtud de Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta cita está tomada de Hechos y es nuestro subtítulo. Así que pongamos mucha atención de lo que nos dice esta lección. Comencemos. Después de que Jesús subió al cielo, sus apóstoles se pusieron en acción para seguir predicando su palabra en todo el mundo con Jesús y como Jesús les había dicho. Y los discípulos se multiplicaron, pero los helenistas se dejaban de los discípulos, pues por el tiempo desatendían a sus familias. Entonces los 12 apóstoles reunieron a todos los demás discípulos y les dijeron: hermanos, busquemos entre nosotros a 7 hombres bien portados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos frente de cada grupo mientras nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. A todos les pareció buena la idea y fue así como escogieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Los presentaron a los apóstoles y después de orar les impusieron las manos para que sean diáconos. La palabra de Dios iba creciendo más y más en Jerusalén a tal grado que el número de discípulos y de sacerdotes era muy inmenso y todos aceptaban con fe la palabra. Esteban en particular realizaba ante el pueblo grandes prodigios y a pesar de las pruebas que le ponían con los cirinenses y alejandrinos, no podían con él, pues el Espíritu de Dios estaba con él. Pero como sabemos, donde existe el bien también existe el mal. Aquellos que envidiaban y enviaban y no estaban de acuerdo con Esteban, sobornaron y aconsejaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras en contra de Dios y Moisés. Y eso provocó que todo el pueblo se escandalizara, incluyendo a los ancianos y escribas, que siempre estuvieron en contra de Jesús. Y así fue como arrestaron a Esteban y lo llevaron al Sanedrín, donde le levantaron falsos testimonios, diciendo: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús destruiría este lugar y cambiaría las costumbres de Moisés. Al escuchar esto, los escribas y fariseos enfurecían, pues nuevamente escuchaban hablar de Jesús, pero al voltear a ver a Esteban vieron su rostro y estaba iluminado como el de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es cierto lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te muestro. Salió de la tierra y prometió dársela en posesión
a sus descendientes, aunque no tenía ni un hijo. Luego continuó diciendo: tus descendientes vivirán en tierras extrañas y serán esclavos durante 400 años, y después saldrán y me darán culto en el mismo lugar. Así pasó el tiempo y nació Isaac. De Isaac nació Jacob y después los 12 patriarcas de Israel. Los patriarcas enviaron a sus hermanos José y lo vendieron a los egipcios, pero Dios estaba con él y él le dio gracia y sabiduría ante el faraón, quien lo nombró gobernador de su casa y todo su pueblo. Cuando sobrevino el hambre, Jacob envió a sus hijos ante el faraón por alimento, donde se reencontraron con su hermano José. Jacob murió en Egipto. La promesa de Dios hacia Abraham se estaba cumpliendo, pues su descendencia había crecido ya hasta Egipto, hasta que hubo un nuevo rey en Egipto, que no se acordó de José y maltrató a nuestros padres haciéndolos esclavos. Y de esa descendencia nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en casa de sus padres y después llegó a manos de la hija del faraón de Egipto, quien lo crió como hijo propio. A la edad de 40 años, habiendo conocido a sus hermanos y al ver el maltrato que ellos sufrían, vengó el maltrato que sufría su pueblo. Moisés huyó a la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos, y al cabo de 40 años se le apareció un ángel sobre una zarza ardiente, donde Dios le habló diciéndole que su pueblo sufría, y fue así como lo envió a Egipto nuevamente, donde realizó prodigios en el nombre de Dios ante el faraón para poder liberar a su pueblo en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios hará un profeta como yo. Fue así como pasó el tiempo y nació David y halló gracia ante Dios, pero fue Salomón, su hijo, quien le edificó una casa. Aunque el Altísimo no habita en casa hecha por el hombre, como lo dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es la tarima donde descansan mis pies. Dice el Señor: ¿qué casa me edificarán? ¿Dónde será mi lugar de descanso? Duros de corazón y de oídos, son como sus padres. Ellos mataron a quienes anunciaban la venida del justo, y ustedes al justo, quien traicionaron y asesinaron. Al escuchar estas palabras, los escribas, fariseos y todo el Sanedrín en pleno se enfurecieron y se llenaron de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha del Padre y le dijo: estoy viendo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la derecha de Dios Padre. Entonces, ya con una gran furia, todo el Sanedrín, tapándose los oídos para no escucharlo más, se echaron contra él y lo sacaron de la ciudad y empezaron a apedrearle. Ay, todos aquellos que veían esto ponían sus vestidos ante un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después, doblando las rodillas, dijo con voz fuerte: Señor,
no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, durmió. Veamos el catecismo de la Iglesia Católica. El martirio es quien muere por causa de predicar la palabra de Dios y es el supremo testimonio de la verdad de la fe. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado. Además de la doctrina cristiana, soporta la muerte y el sufrimiento mediante un acto de fortaleza, pero su recompensa es mucho mayor ante Dios. Para los mártires es mejor morir por Cristo, pues nos unimos más a Él, y una imitación a Él, pues murió por todos nosotros. Esteban es el primer mártir cristiano. Fue discípulo de Gamaliel, quien fue un doctor judío. Había repartido todos sus bienes a los pobres y así poder seguir a Jesús. Fue diácono. Se encargaba de distribuir limosnas a los más necesitados y siempre predicaba lleno del Espíritu Santo. Los libertinos, que eran un grupo de personas que odiaban a Esteban, lo acusaban de haber hablado en contra de Dios y Moisés, provocando que todo el pueblo entero lo acusara de blasfemia. Caifás, príncipe de los sacerdotes, lo interrogó y la respuesta de Esteban lo hizo enfurecerse y decidieron matarlo. Apedrearon afuera de Jerusalén a fines del año 37. San Esteban hoy en día es patrono de los diáconos. Bueno, semillitas, pues hasta aquí queda nuestra lección del día de hoy. Que Dios los bendiga y así como San Esteban, siempre los ilumine el Espíritu Santo. Y no olviden seguir haciendo mucha oración y nos vemos en la próxima lección. Adiós.